Bienvenidas a otro episodio. Hoy es el primer episodio de Diarios de Creadora. Mi podcast Art Letters se está transformando, así como yo también estoy viviendo una transformación en todas las creaciones que estoy haciendo. Así que también el podcast está evolucionando. Cuando empecé Art Letters era un espacio en el que leía solamente mi newsletter y hoy en día se está convirtiendo en un espacio de charlas, en un espacio de inspiración, en un espacio de charlar con otras creadoras, de compartir mi camino como creadora. Así que el podcast también tenía que reflejar eso. Así que bienvenidas a Diarios de Creadora. Hoy les voy a contar un poco algo que he estado explorando, que es que nuestra historia es nuestra mayor transformación. Estoy en un mastermind con otras mujeres medicina y una de ellas dijo algo así como, tu mayor transformación es tu historia o algo de eso y lo anoté y me quedó ahí en el tintero como para compartir en el podcast. Así que hoy te quiero hablar de lo importante que es compartir tu historia. Muchas veces antes de compartir nuestra historia pensamos como, ¿a quién le va a importar esto? Como, esto no es importante. Y si yo pienso en las personas que a mí me generaron más impacto en mi vida o las palabras que más me generaron impacto, no fueron personas que por ahí cambian el mundo o son tipo líderes mundiales, sino que han sido personas que fueron cercanas a mí, que han estado en mi camino de alguna manera u otra. Nuestra experiencia tiene mucho, o sea, cuando nosotras experimentamos algo, pasamos algo por el cuerpo, eso tiene mucho valor porque se transforma, se puede transformar un concepto en una experiencia y eso puede abrirle puertas a otras personas cuando lo compartimos. No tiene que ser algo extraordinario, algo enorme, algo gigante que pasó, pero a veces la mínima cosa puede hacer que en otra persona se despierte algo y que ese algo lo cambie todo. Em, Así que bueno, voy a empezarte contando un poco personas que para mí tuvieron que ver con mi cambio de historia, con diferentes transformaciones que de alguna manera me trajeron hasta donde estoy hoy. Primero, la primera que se me aparece es Vivi, que fue mi primera instructora de meditación. En el primer curso de meditación que hice, tenía 18 años y sentía muchas cosas que no sabía qué eran, no sabía de dónde venían. Y mi tío había hecho un curso de meditación y me dijo, tenés que ir, anda y hacelo. Y lo hice y me cambió literalmente la vida. Me enfrenté con muchísimas cosas que estaba pasando y por primera vez experimenté lo que era un satsang, experimenté lo que era hacer chanting, como cantar mantras, sentir la vibración de eso en el cuerpo, sentir que literalmente me podía sentar y meditar por horas y que lo disfrutaba un montón, más allá de que muchas veces también me encontraba con mis fantasmas. Pero desde ahí la meditación se volvió una herramienta que uso no solamente en mi práctica personal, sino que también es parte de todos los offerings que yo hago desde que empecé a compartirme como profesora. Incluso cuando era profesora de inglés, cuando trabajaba con niños, siempre usaba la respiración y la meditación para calmarlos, para entrar en diferentes estados, para poder abrir el corazón a aprender. Y de a poco se fue entrelazando en mis offerings de arte, que eso se los voy a contar un poco más adelante. La otra persona que para mí tuvo un bastante impacto y que por ahí ella no tiene ni idea, fue mi profesora de marketing en la universidad. Cuando yo estudié negocios internacionales, la verdad es que me sentía como un sapo troposo constantemente. Yo siempre cuento que estaban todos de traje, todos como hablando de sus empresas, de la empresa en la que trabajaban y qué sé yo. Y yo llegaba ahí a veces llena de pintura, de trabajar en primaria, a veces llegaba tipo con mi ropa de baile, de haber venido de una clase de dancehall. Era como que la universidad para mí era el después. Nunca fue como el foco, nunca fue mi foco el crecer en una empresa. Incluso yo sabía que apenas me recibiera me quería ir. Em, pero ella siempre me decía, la tuve en varias materias y siempre me decía como que tenía que hacer algo creativo. Me decía, vos terminás la carrera si es lo que sentís, pero tenés que hacer algo creativo. Realmente tenés algo diferente, tenés una mirada diferente
que se puede expresar de diferentes formas artísticas que deberías explorar. Y yo siempre me acuerdo de eso, porque la realidad es que no todos los profesores tienen el valor de decirte, che, capaz tu camino no es por acá, capaz tu camino no es por donde estás caminando, sobre todo porque yo ya estaba 2 años de la carrera y es como, bueno, ¿qué hago? Y siempre en ese momento siento que tenía mucho el foco en que si yo empezaba algo, lo tenía que terminar y que si no lo terminaba era un fracaso. Siento que hoy en día cambié bastante ese punto de vista y es como si pruebo algo y realmente no es para mí, entonces lo puedo soltar. Pero siento que en ese momento era como necesito terminar la carrera y también lo necesitaba para poder venirme a Australia. Así que, bueno, eso siento que realmente me empezó a cambiar la dirección y empezar a decir, ok, capaz que todo lo que aprendí en esta universidad, capaz que todo lo que aprendí en esta carrera, es algo que a futuro puedo aplicar en otra cosa. Como que me empezó a abrir los ojos a decir, ok, quizás todo esto que creé desde este lugar, en algún momento puedo aplicar estas habilidades en otra cosa. Después también se me viene a la cabeza mi profesora, una de mis profesoras de mi profesorado de yoga, que se llama Rachel Coops, y ella, la forma en la que compartía el yoga, cuando yo empecé a hacer mi profesorado de yoga, fue porque realmente sentía esa necesidad de incorporar el cuerpo a mis prácticas y también a las prácticas que compartía. Y ella en una de las clases empezó a hablar del Dharma, que es como el propósito, que es algo que a mí siempre me llamó mucho y algo en lo que yo siento que siempre trabajé y exploré mucho a nivel personal. Y ella hablaba del Dharma como algo que nadie te puede quitar. Como que a veces pensamos que nuestro propósito es esto enorme, esto gigante que creamos y que no sé, que es ser profesora de yoga o es ser profesora de inglés, como yo pensaba en ese momento. Y en realidad esas son diferentes formas en las que por ahí nuestro camino se expresa, nuestro camino se vuelve tangible, pero no es nuestro propósito. Como que nuestro propósito para mí es eso que nos hace levantar todos los días, que nos hace movernos, que nos despierta algo y hace que pasemos por una transformación, que pasemos por un momento de cambio, que entreguemos algo al mundo. Y eso para mí se ha transformado. O sea, en su momento fue ser profesora de inglés. Después por ahí fue probar ser profesora de yoga, hoy en día es compartir la creatividad, el mindfulness, ser coach, entonces es como, esas son las formas en las que por ahí mi energía se transmite, se baja más a cosas terrenales, ¿no? Y ella hablaba de que vivir, que esto también lo dice el Bhagavad Gita, que hablaba de que vivir el propósito, o sea, vivir nuestro Dharma desde un lugar imperfecto, es muchísimo mejor que vivir un Dharma ajeno perfecto. Porque muchas veces lo que pasa es que miramos para afuera cuando estamos tratando de construir nuestro propio camino y lo que termina pasando es que por ahí seguimos los pasos perfectos de otra persona, pero en realidad no aprendemos nada, no nos transformamos, no dejamos que eso pase por nuestro cuerpo, pase por nuestra propia experiencia desde un lugar genuino, desde un lugar de tomar pasos desde donde yo lo siento y no desde donde debería ser. Y para mí eso fue como un aha moment en el que realmente me di cuenta que tenía que cambiar algo en mi vida. En ese momento yo había perdido mi trabajo como profesora y estuve bastante tiempo sin trabajar. Fue en el momento de COVID, también acá en Australia y en todo el mundo, ¿no? Pero en Australia básicamente te daban como una ayuda, entonces como que vivía con eso, pero siempre mi idea era buscar otro trabajo en otro colegio. Y después de escuchar eso, como que me puse a escribir bastante y como que me di cuenta que realmente no era eso lo que quería. Y fue ese momento de decir, ok, tengo que habitar este vacío en el que realmente sé que no quiero esto, pero no tengo ni idea hacia dónde quiero ir. Sabía que estaba adquiriendo ciertas herramientas como el yoga y como obviamente todo lo que se aprende y todo lo que se abre cuando haces un profesorado tan profundo. Pero realmente, o sea, yo no tenía ni idea a dónde quería ir, no tenía ni idea qué quería hacer. Y como que realmente lo más fácil era buscar otro trabajo en otro colegio. Y se me hacía muy difícil entender que tenía que habitar ese vacío. Era como, no quiero estar en ese vacío en el que realmente me tengo que preguntar de nuevo qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y siento que para mí compartir mi historia es muy importante porque
Muchas veces vemos en las redes o hablamos con personas, uy, mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, cambié de carrera, hice esto, y creemos que esos pasos son fáciles, que creemos que no hubo ningún momento de vacío, que no hubo ningún momento de duda, que no hubo ningún momento de decir, no sé qué estoy haciendo con mi vida, que no hubo momentos de incomodidad, de decir, realmente, o sea, sé que esto ya no es para mí, pero no sé hacia dónde quiero ir y me da miedo perder todo lo que caminé. Y siento que es importante porque cuando lo compartimos y cuando escuchamos la historia de otra persona, decimos, ok, no estoy tan mal. O sea, está bien pasar por esos momentos en los que no sabemos hacia dónde vamos, porque son momentos en los que realmente empezamos a plantar nuevas semillas y en los que empiezan a transformarse ciertas cosas y en los que nos damos cuenta de que todos tenemos miedo al momento de un cambio, en el momento en el que no sabemos hacia dónde vamos, pero que bueno, que a veces saltar al vacío y decir, esto es lo que quiere mi corazón, da sus frutos. Así que la siguiente parte que te quiero compartir es mis grandes portales de transformación. Y me puse a escribirlos y seguramente hay muchísimos más, pero hoy te quiero compartir los primeros que se me vienen. El primero fue mi viaje a Nueva Zelanda, que mi viaje a Nueva Zelanda fue como muchísimo más que solamente el viaje. Mi viaje a Nueva Zelanda fue a los 18 años, fue apenas salí de mi colegio, del liceo. Y cuando yo decido hacerlo, que fue a los 17 años, antes de entrar a sexto de liceo, que era mi último año, lo que me pasó fue que mi madre me dijo, bueno, para celebrar que terminas el liceo, qué sé yo, con tu novio de ese momento, se pueden ir una semana, 2 semanas a aprender inglés a Inglaterra. Y la realidad es que yo amaba aprender inglés, estaba obsesionada con Inglaterra y era como el mejor plan realmente. Pero algo en mí era como, no, 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 necesitas incomodarte de verdad, necesitas hacer algo completamente diferente. Y le dije a mi madre que me quería ir a Nueva Zelanda a vivir un año. Y básicamente mi madre me dijo que ella no me iba a dar la plata, que no, no, no iba a pasar, o sea, no era que a mi madre le sobraba como para pagarme nada igualmente. Entonces le dije, bueno, genial, entonces en el último año del liceo yo me voy a ir a un liceo público. Ya tomé esa decisión, es lo que voy a hacer. Y bueno, después de muchas discusiones con mi madre, terminé haciendo eso y terminé usando la plata de eso para poder irme a Nueva Zelanda con 18 años. Y bueno, para mí esto fue también dos cosas muy importantes. Primero, el darme cuenta que lo que creían otras personas de mí o como mi lugar en la sociedad de alguna manera, para mí era mucho menos importante que la experiencia que yo quería vivir. Como que a mí no me importaba terminar en un colegio público cuando toda la vida había ido a un colegio privado y en realidad fue literalmente lo mejor que me pasó. O sea, conocí a las mejores personas, viví tipo desde un lugar de libertad y de aprender de otras cosas que fue increíble. Y fue como ese miedo sí, a lo desconocido de alguna manera, porque era como yo me estaba cambiando de colegio en el último año, o sea, como que en ese momento era una locura, me estaba yendo a un país que ni idea, sola, del que no sabía absolutamente nada, solo sabía que había una working holiday y nada más, en el que realmente, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Me iba a ir sola, no tenía ni nada de ahorros, o sea, en ese último año trabajé tipo en lugares como para ahorrar un poco. Y fue como que también me hizo un clic de decir como cuando realmente yo sé lo que quiero, yo lo puedo lograr. Como que tenía mucha claridad en que yo me iba, entonces como que se fueron presentando diferentes oportunidades, que a los 18 años digamos que no es tipo encontrando las oportunidades de una manera más consciente, por ahí aparecían, yo era como, lo tengo que hacer. Pero como que cambió también la imagen de quién yo era, como que me hizo dar cuenta de que realmente yo podía lograr lo que quisiera y que realmente podía encontrar esa libertad en mi camino. Lo otro fue venirme a Australia. Siento que venirme a Australia fue también como yo después de Nueva Zelanda me volví a Uruguay, hice mi carrera, que bueno, hay un montón de cosas buenas que saco de esa carrera, pero como que mi objetivo siempre era venirme a Australia. Y cuando apenas llegué de Nueva Zelanda, imprimí un mapa y me lo puse enfrente al escritorio, como ahí, lo tenía ahí clarísimo.
Y era como, ok, tipo, todo lo que haga es como, sé que acá es donde termina el camino, sé que ahí termina el camino. Y era como, realmente, o sea, yo sabía que iba a estar en Australia y no tenía ni idea cómo de vuelta. Era como, no estoy pudiendo ahorrar, tipo, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una carrera de negocios internacionales y me estoy desarrollando como profesora de inglés. Era como que en ese momento realmente nada tenía sentido. Lo que yo estaba haciendo era como que no tenía sentido, sobre todo para el afuera. Era como que mis amigas me decían, pero ¿no querés trabajar en una empresa? Y es más, trabajé 2 años con una amiga para una marca en el departamento de marketing, lo cual me encantó y lo súper disfruté, pero también me daba cuenta que era como que esa parte de mí que todavía quería mostrarle al afuera que lo que yo había hecho estaba bien y que mi carrera era tipo, que había hecho, había tomado las decisiones correctas, que estaba haciendo algo con mi vida, mientras yo en realidad lo que más disfrutaba era tipo ir a primaria a trabajar con los niños, darles clases de inglés. Eso era lo que yo realmente disfrutaba. Entonces como que en un momento me vi sosteniéndolo todo y era joven y bueno, era más joven y lo podía sostener, ¿no? Pero realmente, o sea, a veces me iba de la primaria, trabajaba en el trabajo de marketing, después a trabajar en la universidad, como cambiando de días. Entonces, la verdad es que en ese momento fue como, em, creo que era como una decisión silenciosa que por ahí no comunicaba tanto, pero yo era como, yo estoy pasando por todo esto para vivir todas estas experiencias y yo me voy a ir. O sea, Australia está en mi camino y voy a estar ahí. Así que también el decidir que me iba fue una gran decisión. Después lo otro que siento que fue como bastante importante para mí fue el decidir hacer mi profesorado de yoga. Eso para mí fue como un gran paso, sobre todo porque fue muy demandante también a nivel físico. Y como que fue algo en lo que yo me propuse hacer en el largo plazo y pagué todo, o sea, fue una gran inversión también en mí. Y la realidad es que yo no sabía si iba a dar clases, si era lo que quería, como que no sabía ni, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero sabía que quería hacerlo. Y la verdad es que fue muy transformador, siento que aprendí mucho de mí, como que la primera semana, por ejemplo, era una semana en la que todos los días teníamos prácticas de 2 horas súper fuertes, más después aprender de filosofía, aprender de esto, hacer las poses, aprender de las poses, y fue increíble. Pero realmente tenía momentos en los que tenía el cerebro saturado y era como, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué momento me puse a hacer esto? Pero la verdad es que, o sea, me cambió la vida. Empecé a escuchar muchísimo más a mi cuerpo, empecé a mezclar como, cómo puedo hacer esto junto con la creatividad. Y ahí es donde empezaron a nacer los primeros workshops que hice, que fueron de yoga y arte. Y ahí empecé a llamar el espacio Mindful Art y Mindful Art Club. Y a través de eso, como que me di cuenta de la importancia del cuerpo en los procesos. Y en ese momento fue en los procesos creativos, pero hoy en día siento que es en los procesos en general, como lo importante que es el incluir el cuerpo en la ecuación, que siento que no todas las veces lo hacemos y para mí es algo súper importante. Y también ese instructorado abrió puertas a hacer después más profesorados de yoga en los cuales fui aprendiendo muchísimo más de mi cuerpo, después hice el profesorado de Yin, después hice el profesorado de Nidra, y ahí fue como, es como que de a poco siento que cuando empezás a hacer algo como un profesorado de yoga, después vas encontrando los espacios en los que te sentís más cómoda o en los que te das cuenta hacia dónde querés ir desde lo que compartís. Como que a mí me encanta, por ejemplo, el viñasa, pero en los últimos años como que el yin ha sido realmente lo más importante de mi práctica, el bajar, el reconectar con mi sistema nervioso. Entonces es como que una vez que abrís esa puerta, se van abriendo diferentes puertas. Después otro momento que fue bastante clave, que fue antes de hacer un profesorado de yoga, fue el perder mi trabajo en el colegio. Yo trabajaba hacía 3 años en un colegio, lo cual yo sentía que era bastante estable, pero acá los trabajos son casuales, la mayoría, muchos de ellos. Y básicamente yo trabajaba hacía 3 años, pero en realidad tipo, eso nunca fue estable. Y como que en ese momento siento que realmente pasé por una crisis de identidad muy, muy fuerte. Como que yo ya venía sintiendo que no quería dar clases de inglés, pero creo que sola me hubiera llevado muchísimo más tiempo dejar ese trabajo. Y cuando literalmente de un día para el otro me dijeron como, no, ya no, tipo, no tenemos un espacio acá para vos por todo lo que estaba pasando con COVID,
Básicamente fue como, bueno, ahora la vida me está llevando a una crisis en la que tengo que tomar otra dirección y no tengo ni idea de lo que quiero hacer. Y creo que ahí también es nuestro propio camino, ¿no? Como que yo ya venía sintiendo que quería hacer otra cosa, que quería hacer algo más creativo, pero no sabía qué. Y ahí la vida como que me sacó todo eso, que yo sentía que era como esa falsa seguridad, y me dijo, ok, ahora es realmente ese momento en el que tenés que saltar al vacío y habitar el vacío y ver como qué es lo que querés hacer con tu vida. Y fue como muy fuerte en su momento porque también siento que estando lejos es más difícil cuando perdés algo que vos considerás una estabilidad como tu trabajo, que también no es solamente lo económico, ¿no? Es como tu sentido de identidad, tu grupo de amigos, todo eso, ¿no? Así que para mí fue como, siento que fue una decisión muy valiente el poder evitar ese vacío y el poder decir, ok, no voy a salir corriendo a buscar otro trabajo, a estresarme también en un momento bastante delicado a nivel mundial. Entonces dije, bueno, me voy a sentar y voy a meditar todos los días, voy a mover el cuerpo todos los días y voy a ver qué llega para mí. Y ahí fue cuando se empezó a abrir ese portal de que el arte iba a ser una gran parte de mi vida. Y era como, no entiendo, no entiendo de dónde viene, pero voy a confiar. Y ahí empecé a pintar y el resto es historia. Después, conectado a esto, el dar el primer workshop de Mindful Art en 2021. Yo cuando empecé a dar Mindful Art, la realidad es que no tenía ni idea qué era, o sea, no, nunca había escuchado el término Mindful Art en su momento. Y fue como, bueno, mindfulness y arte, si los pongo juntos, tiene mucho sentido para mí. Así que empecé a hacer eso y empezaron a hacer workshops en mi casa de yoga, de arte. Y me daba como un poco de miedo porque era como que yo dando clases de inglés, la realidad es que siempre me sentía muy, o sea, tenía mucha confianza porque era algo que hacía hace mucho tiempo, pero esto era algo totalmente nuevo y era algo que nunca había visto a nadie hacer y era como, ¿qué estoy haciendo? Como mezclando yoga con arte, como, o sea, y yo también como pensando, bueno, si empiezo a hacer esto, esto es algo que realmente me pueda sostener. Y me di cuenta que cuando empecé a pensar en eso, era como, ay, no sé, como que me abrumaba, como que no, realmente no sabía. Y ahí fue que me di cuenta de lo importante que es el tomar el primer paso eh, y el decir, bueno, voy a probar, como, ¿qué es lo peor que puede pasar? La realidad es que eh, siento que la transformación empieza a pasar cuando dejamos de esperar sentirnos listas, ¿no? Cuando estamos en ese momento en el que decidimos saltar y la realidad es que no hay ninguna seguridad. Como que incluso me acuerdo cuando estudié negocios, como que había una parte que era toda de, bueno, de tenés que hacer el plan de negocios, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y hoy en día la realidad es que no hay tiempo para eso. Como que hay que probar las cosas y capaz que cuando terminaste el plan de negocios se te terminó el tiempo. Entonces, es importante para mí probar, fallar, ver qué pasa, ¿no? Como que al principio empecé a hacer workshops en español, después los traté de hacer en inglés, después como que funcionaban más en español, después me mudé, entonces tuve que transformarlo en meditaciones con arte y después ahora estoy haciéndolo en mi estudio, que es mucho más chiquito, entonces los grupos son mucho más chiquitos, entonces es algo como mucho más personalizado, que vamos mucho más a nivel uno a uno también, como a trabajar en cada uno de sus proyectos. Entonces, también las cosas se van transformando a medida que nosotras nos transformamos y a medida que también las cosas que tenemos disponibles para poder crear lo que estamos creando se van transformando. Porque la realidad es que quizás si tuviera un estudio enorme, por ahí haría clases más grandes, pero a la vez es como que es algo que a mí me gusta hacer como más privado. Entonces, también ese primer salto que di en 2021 me llevó hacia donde estoy acá de alguna manera. Y quizás si no hubiera saltado hacia ese vacío y decir, bueno, voy a probar y ver qué pasa, no estaría donde estoy hoy. El otro paso que sí fue bastante consciente fue el renunciar a mi puesto de head teacher. Cuando, o sea, yo cuando empecé a dar clases, mi sueño era poder manejar un colegio, o sea, era como lo que más quería hacer. Y en el colegio anterior en el que estuve, terminé siendo head teacher bastante rápido y fue muy, muy feo. Fue como la experiencia realmente. El primer mes fue re lindo y como que siento que ayudaba un montón y motivaba un montón a los profesores y eso es lo que a mí más me gusta. Pero llegó un momento en el que se volvió algo que fue básicamente burnout. Estaba constantemente cansada, no podía, básicamente no, era como que no descansaba, no podía
reactivar mi energía nunca, me la pasaba tomando café, la estaba pasando horrible, no estaba haciendo lo que a mí más me gustaba, que era motivar y enseñar a los profesores, sino que era todo el tiempo haciendo cosas de administración, todo el tiempo en un cubículo sin ventanas, con una manager súper tóxica, entonces fue como ese momento de decir, uy, pará, o sea, estoy renunciando al sueño de mi yo de 19 años que empezó a dar clases y es como, o sea, debería aguantar, ¿no? Como que lo que yo sentía era tipo, tengo que aguantar, o sea, tengo que ser fuerte y poder pasar por esto, porque si quiero ser una líder, tengo que poder aguantar. Y después me di cuenta que obviamente eso no es lo que es ser líder para mí y fue bastante choqueante porque como que se me cayó todo lo que yo pensaba que quería, como mi máximo sueño por ahí era ese, y me di cuenta que estaba quizás escalando una vida que yo no quería. Entonces, como que muchas veces crecemos en ciertos ámbitos y desde afuera se ve como un crecimiento y se ve como, uy, wow, todo lo que conseguiste. Y la realidad es que yo por dentro estaba completamente vacía y estaba, o sea, saturadísima. Y ahí fue cuando hice mi profesorado de IEN, que ya me lo había puesto en mi calendario desde antes de aceptar el trabajo, gracias a Dios y al universo. Y ahí fue cuando una de las chicas empezó a hablar del burnout y empezó a contar lo que significaba y era como, realmente es lo que estoy pasando, es por lo que estoy pasando. Así que renunciar a ese trabajo fue, sí, siento que fue un gran paso para mí, como para decir, ok, esto ya está vencido en mi vida, esto ya no es el ámbito en el que quiero crecer. Eh, y que a veces hacer eso también implica decepcionar a esa versión antigua de nosotras que tuvo ese sueño y creo que, o sea, no me arrepiento para nada de haberlo tomado porque siento que el haberlo hecho me hizo dar cuenta que ya no era lo que quería. Pero bueno, eso no quiere decir que no, de alguna manera nos sintamos que estamos decepcionando a esa versión nuestra que una vez quiso eso y que una vez deseó eso con todo su corazón. Y bueno, lo último que quiero como compartir es el hecho de tener mi estudio, mi propio estudio. Como que esto es algo que quiero hace mucho, mucho tiempo. Incluso en el estudio en el que estoy hoy es un programa del Council de acá, en el que vos aplicás, tenés que mostrar tu proyecto y básicamente te dan un estudio subsidiado. Y cuando yo apliqué al estudio no quedé, o sea, la primera ronda no quedé. Y era como que yo seguía con la idea de que quería eso, de que quería mi propio espacio, de que quería poder cerrar la puerta y que sea estar rodeada de arte y de mi espacio y de mi energía y de la energía de la creación, ¿no? Como de decir, ok, este es mi cocoon, mi espacio para crear. Y bueno, no quedé y después volví a aplicar y quedé y siento que fue como un gran salto para mí, porque fue el realmente darme cuenta de que de alguna manera estaba ocupando mucho más espacio con mi arte de lo que pensé algún día que iba a ocupar. Y más allá de que por ahí como artista está bueno tener tu estudio, o sea, yo tuve mi espacio de estudio que era mi escritorio en las dos casas en las que estuve y fue lo mejor y tuve tipo creaciones hermosas ahí. Pero el tener mi propio estudio, el tener mi propio espacio, siento que abrió también en mí una confianza de decir, tengo un espacio en el que crear y, y también el que ese espacio sea un espacio en el que sostengo también espacio para otras personas. Así que sí, es como que miro para atrás y me doy cuenta de que todos esos puntos de alguna manera se conectan y seguramente en 10 años mire para atrás y el punto en el que estoy hoy también se conecte. Pero bueno, fue como, creo que esos momentos en los que por ahí yo no sabía hacia dónde iba la vida y tuve que tomar saltos que para mí se sintieron como saltos al vacío, hoy en día son esas transformaciones que yo necesitaba para poder llegar hacia donde estoy hoy. Necesité pasar por el burnout para darme cuenta de que no quiero ser ese tipo de líder, que no quiero tener mi propio negocio y llevarme hacia un espacio en el que no tengo energía, sino que por lo contrario empecé a explorar
a trabajar, por ejemplo, con una mentora que trabaja con energía femenina y empezar a ver otras formas que habían de, de poder liderar, de poder llevar un negocio adelante, de poder crear desde otro lugar. Si yo no me hubiera venido a Australia, siento que tampoco hubiera podido desarrollar con libertad todo mi lado creativo, porque en Uruguay esa parte en mi familia está muy bloqueada. Entonces es como está esa visión de que si sos artista sos hippie y que ser hippie está mal. Y hoy en día acá, realmente, o sea, haciendo workshops, muchas veces gano más de lo que ganaría siendo profesora o siendo otra cosa. Entonces, es como que irme y tener distancia de lo que todo el tiempo me habían dicho, de lo que siempre me habían dicho que estaba bien o que era aceptable, me ayudó a darme cuenta de que lo que era aceptable para mí y lo que era el éxito para mí era completamente diferente a todo lo que me habían enseñado. Entonces, también siento que esas mini decisiones que tomamos a veces pensamos que no tienen impacto y en realidad tienen un tremendo impacto en nuestro sistema nervioso, en crear más espacio para poder sostener cosas más grandes y en crecer hacia esa nueva versión que ya existe en nosotras y que nos estaba esperando y que estaba esperando que tomáramos esos saltos para poder cruzar ese puente hacia la versión que nos está llamando. Así que bueno, para cerrar, decirles que siento que todas las historias tienen algo de transformación que puede ayudar a la otra persona que está del otro lado, que las historias no tienen que ser súper wow, como algo que se sienta extraordinario, sino que muchas veces el contar esos mini saltos que dimos, esos mini espacios de humanidad en los que compartimos que realmente esos saltos a veces son incómodos, a veces duelen, a veces hay que dejar cosas atrás, importan, que esos saltos importan siempre y que compartirlo es hermoso porque es el compartir nuestra transformación y nuestra historia muchas veces abre esa puerta a que otras personas sientan que también pueden atravesar eso, que también pueden tomar saltos y que también pueden... ah, me- y que también pueden tomarse el espacio de habitar ese vacío para ver qué se viene para ellas en su propia etapa, en su próxima etapa. Así que bueno, las dejo con esto. Espero para el próximo episodio tener alguna intro o algo para poder agregar al episodio de a poco. Y si quieren compartir lo que sea en comentarios o mandarme un mensajito, me encuentran en Pitu Studio o Pitu Canesa en Instagram y en YouTube. Así que nos vemos en la próxima.